estuvimos hablando hace 2 semanas. Hace 2 semanas tomamos Romanos capítulo 8, y en ese pasaje de Romanos capítulo 8, bueno, es un capítulo, las verdades, fue un camino hermoso, y le llamamos, ahí está, parece que mi conexión está un poquito lenta, esperemos que se mejore, ahí está, ¿ok? Entonces, hace 2 semanas vimos la vida normal de un hijo de Dios, tomamos como referencia Romanos capítulo 8, ¿vale? Y lo que quisimos enseñar como introducción, hola Yusef Amigón, un abrazo hasta Canadá. Por cierto, en alguna transmisión te saludó una persona que yo conozco en Oaxaca, qué grande y extraordinaria coincidencia, un amigo de Oaxaca, creo que es tu amigo también, y creo que allí en alguna transmisión se saludaron y me encantó poder ver esa conexión. Creo que este amigo ahí en Oaxaca yo le conocí cuando andábamos por allá estudiando e íbamos a unos grupos celulares a predicar la palabra. Entonces creo que, no sé si tú tengas alguna conexión con Oaxaca, o a lo mejor estás en Canadá y eres de Oaxaca, ¿no? Pero qué gran coincidencia, ¿no? Qué padre. Un abrazo enorme hasta Canadá. Y también a tus amigos de Oaxaca, que parece que también algunos son mis amigos, y eso es muy bueno. Saludo Eugenia, un abrazo hasta Catlán. Antonio Alquicira, un abrazo hasta Durango. Qué tiempo tan bonito allá en Durango. Bendecidos todos mis amigos allá en Durango, cómo se les aprecia. Dice Yusef, así es, amigo en común contigo, porque te saludó, lo saludaste, no sé qué pasó, o lo invitaste, creo, a alguna transmisión, y entró y me dio muchísimo gusto. Que les digo, pues un cariño muy muy especial por todos nuestros hermanos y amigos que tenemos en Oaxaca. De hecho, tenemos nosotros también allá en Oaxaca un grupo de discipulado de unas hermanas que como aman al Señor, y aquí se conectan siempre, son bien fieles, y de hecho ahí está Blanquita, ya la vi. Y seguro también Mirna y Didi están por allí también conectadas, y si no tardan en conectarse. Pero qué padre, qué chido, Oaxaca. No, Oaxaca siempre está presente aquí en estas transmisiones. Cuando escuches que saludo a personas de Oaxaca, son personas que seguramente han estado en la iglesia de tu amigo que te saludó, o al que tú saludaste o invitaste, así que me da muchísimo gusto, ¿vale? Bueno, pues ya estamos acá, ¿vale? La vida normal de los hijos de Dios. Entonces, vamos a ver si puedo recapitular un poco. Si ustedes leen Romanos capítulo 8, van a encontrar en Romanos 8 muchísimos pasajes extraordinarios, versículos de los que más conocemos. Allí vas a encontrar versículos de los más mencionados, de los más usados, de los que la mayoría de los hijos de Dios tienen memoria, de los más famosos, vamos a decir. ¿Y por qué? Porque son realmente expresiones de nuestra realidad en Cristo. La verdad es que Romanos capítulo 8 nos da un panorama de lo que un hijo de Dios debe de vivir normalmente. Y es por eso que le puse la vida normal de un hijo de Dios. Debe de ser así, y tomamos como ejemplo Romanos capítulo 8. Pero yo les decía que con la ayuda del Señor vamos a tratar de explicar cómo es que el apóstol Pablo llegó hasta esas conclusiones allí en Romanos 8. Porque Romanos 8 no fue solamente una luz un foco que se le prendió al apóstol, y un día se durmió y luego despertó sabiendo todo eso. La realidad es que no es así. La revelación es progresiva. Entonces, ¿qué significa? Que el apóstol Pablo, al estar entendiendo mejor el Evangelio, por el Espíritu, claro, por revelación, empezó a encontrar verdades que son a las que él arriba allí en Romanos capítulo 8. Entonces, en Romanos 8, el apóstol Pablo está diciendo cosas que están siendo conclusiones de un entendimiento que él está adquiriendo por el Espíritu. O sea, hay una realidad que él está entendiendo y lo está llevando a concluir de esa manera allí en Romanos capítulo 8. Eso es maravilloso. La verdad es que deberíamos todos de ser impulsados
a tratar no solamente de aprendernos el texto bíblico, que no está mal, pero deberíamos de ir a indagar por el Espíritu desde dónde surge ese entendimiento, cuál es la base legal de ese entendimiento, cuál es la realidad cuál es la realidad mostrada por el Espíritu en la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva hasta ese entendimiento. Yo creo que eso sería fabuloso si nosotros emprendiéramos esos caminos de riquezas, y estoy seguro que por la verdad, que por ese interés y ese anhelo de la verdad, pues el Espíritu Santo, el Señor, seguro nos revelará muchísimas cosas, ¿no? Saludos, Scarlett, un abrazo enorme, un abrazo hasta Tijuana. Marisol Rodríguez, un abrazo enorme también, bonita noche, qué bueno que está conectada aquí con nosotros, ¿vale? Entonces vean qué extraordinario es, y vamos a empezar a ver un poquito algo que el apóstol Pablo nos dice y nos comenta, empezando capítulo Romanos 8, empezando vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, y eso vamos a recordarlo, lo mencioné la semana pasada, pero a partir de allí vamos a ver cómo es que el apóstol llegó hasta entender o comprender estas realidades, ¿vale? Así que vamos allá. Romanos 8, versículo 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Decíamos que la vida normal de los hijos de Dios, pues es una vida que no tiene un contenido de condenación. O sea, es una vida que no opera en condenación, que no padece ese daño que es causado por el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso lo puse entre comillas. ¿Por qué? Porque los escritos más antiguos no dicen esta última frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pareciera que alguien posteriormente lo añadió como una especie de condición, como un condicionante, pero ese texto realmente no trae esa condición. Simplemente este pasaje, y poderosamente, este pasaje dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ninguna es ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué poderoso pasaje. O sea, cada uno de ellos dice algo extraordinario. Nos deja ver una conclusión, nos deja ver una realidad de la que vivimos en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Extraordinario. Versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a volver a leer el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es poderoso. Está explicando el apóstol Pablo de una manera extraordinaria cómo es que nuestro Señor Jesucristo en la carne condenó al pecado. Nos está dando un motivo, una de las razones por las cuales el Verbo se hizo carne, y esto es fundamental para comprender la redención. Yo les decía que íbamos a ver algunos aspectos importantísimos de nuestra redención. Yo creo que es necesario, yo creo que es importante conocer, entender y de esa manera poder dar gracias, darle una magnitud mayor de agradecimiento de nuestra vida al Señor por lo que Él hizo en la cruz, por su obra perfecta aquí en la tierra. La verdad es de que extraordinario lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, y qué importante es que lo entendamos, que lo conozcamos, porque de esa manera lo valoraremos, ¿verdad? Y también de esa manera disfrutaremos esta vida nueva, a la cual
nosotros podemos disfrutar por la vida de Cristo que está en nosotros. Entonces, ya de entrada el apóstol nos está explicando que esto era imposible para la ley. O sea, la ley lo que no pudo hacer, qué extraordinario, la ley lo que no pudo hacer, lo vino a hacer el Hijo de Dios. Qué maravilloso. Lo que la ley no pudo hacer, lo vino a hacer el Hijo de Dios. Y eso fue extraordinario, fue en favor de nosotros. Versículo 4 dice, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Extraordinario. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo, entonces, lo que está haciendo aquí es que está enseñando, está mostrando una realidad que vive un hijo de Dios normalmente. Está diciendo que un hijo de Dios no vive bajo ningún tipo de condenación. Extraordinario. Está expresando entonces el apóstol que un hijo de Dios está en Cristo Jesús. Ha cambiado su lugar, ha cambiado su posición, está colocado en otro lugar, está en Cristo Jesús. Significa que antes de que estuviera en Cristo Jesús estaba en otro lugar, y eso lo explica en los capítulos anteriores. El lugar en donde se encontraba la persona antes de Cristo era en Adán. Entonces el apóstol está diciendo, ahora ha sucedido un cambio, ha habido un traslado de condición, ha habido un traslado de lugar, y ese traslado ha sido ¿de qué? De Adán a Cristo Jesús. Y por estar en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Extraordinario. Y después explica un poco del por qué él está diciendo esa gran verdad, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Extraordinario. Entonces vamos a ver un poquito cómo es que el Señor nos ha librado del pecado en los dos sentidos. En los dos sentidos en los cuales el hombre estaba sometido al pecado. Y esto nos lo explica el libro de los Romanos. Así que vamos a ver algunos aspectos. Prepara tu cuaderno o en donde escribes. Hay algunos principios que vamos a empezar a entender. Y hay unas cosas que te voy a dar a lo mejor hasta como consejos para que tú puedas leer. La semana pasada había dicho, o antepasada, que esto que estoy enseñando, como estoy tomando Romanos 8, y como las cartas llevan toda una idea, lo que el apóstol Pablo hace para llegar a Romanos capítulo 8 es explicar cómo es que sucedió todo esto, qué fue lo que hizo el Señor para ponernos en esta condición tan extraordinaria en la que estamos ahora en Cristo Jesús. Entonces, el libro de los Romanos trata los dos graves problemas que tenía el hombre. ¿Cuáles son los dos graves problemas que tenía el hombre? Bueno, uno de ellos es los pecados, todos los pecados que el hombre ha cometido, o sea, en el sentido de sus acciones. Y no solamente Dios trató con sus pecados, no solamente el Señor trajo solución a los pecados del hombre, sino también el pecado. Entonces, en Romanos vamos a ver dos tipos de expresiones: los pecados como acciones y el pecado en el cual el hombre también estaba. Entonces, el libro de los Romanos lo enseña en dos partes. Una de ellas, yo le puse aquí, lo enseña en dos secciones. En la primera sección trata de los pecados cometidos, ¿no?, contra Dios. Esos pecados, así es, ese pecado como sustancia, ese pecado como naturaleza. Entonces, en la primera parte vemos cómo el Señor trata los pecados que se han cometido, ¿no?
esos pecados que se pueden enumerar, esos pecados que se pueden, no sé si contabilizar, pero esos pecados que son evidentes en las acciones de las personas. Mientras en la segunda parte de esta sección del libro de Romanos hasta el capítulo 8, es que vemos cómo parece que no solamente el Señor, más bien no parece, sino que nos muestra el apóstol Pablo cómo el Señor arregló el asunto de los pecados, pero también arregló el asunto del pecado como naturaleza. Lo primero escribe, la manera de que Dios arregla el problema de los pecados es con el perdón. ¡Qué extraordinario! El Señor hace un plan perfecto, traza un plan perfecto para perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces el Señor le provee al hombre la solución, que es el perdón de todos sus pecados. Pero lo siguiente, el Señor también provee no solo para el perdón de los pecados, sino el Señor también le provee la liberación de la naturaleza de pecado, de esa sustancia llamada pecado, como dice nuestro amigo Yosef. Qué extraordinario, ¿no? Por eso, fíjense, es importantísimo entender esto. Y esta es una de las grandes diferencias. Esta es una de las cosas que, si las entendemos, podremos comprender mejor el Evangelio. Podemos entender por qué es que estamos en un nuevo pacto. Porque este pacto es mucho mejor. Es un pacto con mejores promesas. Es un pacto extraordinario. Por eso es que la iglesia está en este pacto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una persona, fíjense, aunque alcance el perdón por todos sus pecados, si su naturaleza no es cambiada, si esa persona no es librada de su naturaleza de pecado, esa persona seguirá siendo esclava del pecado. En otras palabras, esa persona va a seguir cometiendo pecados porque seguirá siendo esclava de esa naturaleza, y aunque Dios le perdone los pecados, ¿qué es lo que va a suceder en su alma? En su alma va a estar, su alma de entrada no va a poder, yo puse aquí, su alma no va a poder reinar en vida. En esa alma no habrá una formación de esa vida de Dios en ella, porque esa alma va a tener una carga enorme de culpabilidad por causa de los pecados que esa alma o que esa persona seguirá cometiendo. Esa era la condición, esa era la condición en el antiguo pacto. El Señor, fíjense, en la ley, el Señor había provisto un camino para que las personas, a través del camino que Dios les había dado, a través de la ley, les había Dios mostrado les había mostrado una estrategia, o les había dado órdenes para que ellos hicieran ciertas cosas y sus pecados fueran perdonados. Entonces Dios les había provisto de un camino para que sus pecados fueran perdonados. Pero la ley era limitada, la ley no podía más que perdonar sus pecados, y eso por algún tiempo, por algún momento, eran unos fragmentos solamente de perdón, porque además lo que les perdonaba era el pecado, era el derramamiento de la sangre de un animalito inocente, ¿verdad? De una víctima inocente que pagaba el precio por su pecado, y que eso permitía que ellos pudieran disfrutar de una etapa o de un lapso de tiempo de perdón. Entonces, en la ley el Señor les había provisto un camino de perdón, pero la ley no podía, pongan ahí en sus notas, la ley no podía proveer la liberación de la sustancia del pecado. Entonces, fíjense, esa era la condición en la ley. En la ley, por eso, veíamos a Dios que les proveía del pecado, perdonaba su pecado, les enseñó cómo ellos podían llevar su pecado y quitar sus pecados de ellos, o ser lavados, o ser cubierto ese pecado en sus vidas.
Pero lo que nunca pudo cambiar de ellos era la sustancia del pecado. Esa sustancia de pecado no era quitada. Entonces era un grave problema, porque aunque Dios les perdonara los pecados, fíjense qué interesante, aunque Dios les perdonara los pecados, la naturaleza de pecado no era quitada. Entonces sucedía que vamos a llamarlo así, se quitaba el pecado, pero no se les quitaba lo que generaba el pecado. Y ese era un grave, grave problema. En otras palabras, esa era la condición de todos los que estaban en la ley. Por eso, esto es importantísimo, yo lo quiero comentar y me encantaría que nunca se nos olvidara, por supuesto. Todos los predicadores quisiéramos que lo que decimos o lo que enseñamos nunca se olvide, pero a mí me parece esto importantísimo, porque esto hace una gran diferencia a lo que tú y yo vivimos ahora en Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo, qué maravilloso, no solo nos proveyó el perdón de pecados, sino también nos ha provisto la libertad total, o sea, ser liberados de esa naturaleza pecadora y darnos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dice Yosef Amigón, incluso aunque hagan cosas buenas, para Dios solo hay vivos o muertos, en Él o fuera de Él, en luz o tinieblas. Existió el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Sí, así es. El problema es que aunque ellos fueran perdonados de sus pecados, incluso hicieran ellos cosas buenas, la realidad es que para Dios nada bueno puede ser tomado. Dios no toma nada, ni bueno ni malo, de la naturaleza pecadora. Por eso el Señor prácticamente no recibe nada de esa naturaleza. Por eso ellos, incluso, aunque se esforzaran, aunque intentaran, aunque buscaran hacer lo bueno, el Señor realmente no se agrada con todo lo que ellos puedan hacer. Incluso les dice, ¿no? O sea, sus ofrendas, sus holocaustos y sus sacrificios no me han agradado. O sea, no han hecho nada que agrade mi vida, porque lo único realmente que agrada su vida, la vida de Dios, es lo que tiene su misma naturaleza, su misma sustancia. Es por eso que el Señor a nosotros nos ha dado, wow, el mejor tiempo, el más extraordinario. ¿Por qué? Porque nos ha dado su sustancia, porque nos ha impartido su naturaleza, y todo eso lo ha hecho a través de la vida del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es extraordinario. Entonces, qué bueno es el Señor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, entonces, ojo, aquí yo puse, aunque una persona sea perdonada, pero si no es liberada de esa naturaleza, por eso esto no es religión, ¿ya vieron? O sea, esto no es religión, esto no es una religión donde vengan, para que Dios perdone tus pecados, a ver, o confiesa tus pecados y que Dios te perdone, o paga unas indulgencias y Dios te perdonará. Esto no se trata de esto. Esto no solamente es un perdón que Dios nos otorga a través de la vida del Hijo, sino también es una nueva vida que nos otorga a través de la vida del Hijo. Ahorita lo estoy diciendo así, ¿vale? Pero poco a poco algunos aspectos se los voy a ir comentando para que esto quede allí y quede en tu entendimiento, y puedas disfrutar y agradecer cada vez más y mejor todo lo que nuestro Señor ha hecho en nosotros y ha hecho por nosotros. Amén. Entonces es maravilloso. Por eso es de que yo ponía aquí, nosotros ahora sí podemos reinar en vida. ¿Por qué podemos reinar en vida? Podemos reinar en vida porque no solo nos ha perdonado, sino que podemos reinar en vida porque aparte ha quitado lo que generaba el pecado de nosotros, ha quitado esa naturaleza pecadora, nos ha liberado de esa naturaleza y ha depositado su vida en nosotros para que esa vida en nosotros reine en esta tierra. ¡Qué maravilloso! Realmente somos privilegiados. Entonces, hay que reconocer, escribe, por supuesto, que necesitamos
el perdón por lo que hemos hecho, claro que sí. Por eso el Señor murió por nosotros, por eso el Señor cumplió lo que cumplió toda la ley, todo el tiempo y toda la vida por nosotros. Necesitamos perdón por lo que hemos hecho, pero también, escribe, necesitamos la liberación de lo que somos. No solamente perdonados, sino liberados de lo que somos. Eso es extraordinario. Esto es lo que nos provee el nuevo pacto. El nuevo pacto, por eso, va más allá del perdón. El nuevo pacto no solo te provee el perdón, pero sí nos lo da, por supuesto, porque en Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? No solo que nos perdona los pecados, sino que quita el pecado del mundo. O sea, la sustancia del pecado la quita de nosotros. Pero este nuevo pacto nos provee además una nueva vida y nos imparte una nueva naturaleza. ¿Y para qué? Para que a través de esa cruz seamos liberados de lo que nosotros éramos, ¿verdad? Y ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, la solución es total. Yo sí, así le puse. Él ha solucionado totalmente esto. Acuérdense que estamos comentando de cómo el apóstol Pablo llega a la conclusión de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. No hay condenación ni por los hechos del pecado, por las acciones de pecado, porque han sido perdonados, y no hay ni condenación en la naturaleza, porque hemos muerto a la naturaleza de pecado y ahora vivimos a una nueva naturaleza. En una nueva naturaleza hemos sido resucitados juntamente con Cristo en una nueva naturaleza. ¡Qué maravilloso! Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo ha traído una solución total a los hijos. Entonces, vemos dos aspectos. Ya dije que se nos presenta en el libro de los Romanos. El perdón de los pecados es uno de ellos. Pon allí perdón de pecados y la liberación de la naturaleza de pecado. Entonces, vamos a ver vamos a leer Romanos 3:25. Pongan allí y vamos a leer Romanos 5, versículo 9 y Romanos 6:6. ¿Vale? Vamos a ver Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí quiero hacer un apunte. Para Dios también es importante y para nosotros debe serlo también. Debe ser muy importante que nunca olvidemos que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Nuestros pecados, todas esas acciones han sido perdonadas. Dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Extraordinario. Allí, escuchen esto, cuando el Señor habla de su sangre y de su sacrificio como propiciación, está hablando de ¿qué? Del perdón de nuestros pecados, de todas esas acciones que el hombre ha hecho. Pero vean Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Repito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Extraordinario. Entonces, en el capítulo 3, versículo 25, y el capítulo 5, versículo 9, vemos ahí que el centro es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el centro es la sangre. Esa sangre que nos perdona, esa sangre que fue derramada por nosotros
para el perdón de nuestros pecados. Pero vemos en el capítulo 6 que ahora el apóstol le habla de algo más. Y otro elemento que el apóstol incluye es la cruz. Esta cruz es importantísima, chicos. Es importantísima. La cruz es importantísima. Por eso, el apóstol Pablo, en las cartas a los Corintios, él menciona el evangelio de la cruz. Y menciona a aquellos que hacen nula la cruz de Cristo. Eso es peligrosísimo. Porque la cruz es precisamente necesaria para que sea la vida de Cristo la que se manifieste a través de nosotros. Sin cruz no hay manifestación de vida, no hay manifestación de Zoe. Sin cruz no hay manifestación de Cristo, porque lo que se seguirá manifestando seremos nosotros. Es extraordinario. Por eso, es la enseñanza de la primer parte del apóstol, el apóstol la centra en el aspecto de la obra del Señor representada por su sangre, derramada para nuestra justificación por la remisión de los pecados. En la otra parte no menciona el apóstol ya la sangre. Es interesante, pero me encanta. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco. Qué maravilloso, ¿no, chicos? Siempre estar agradecidos, familia, por lo que Cristo hizo en la cruz. No es poca cosa. Él derramó su sangre. Él se hizo hombre. Y Él en la cruz sabía que iba a darnos la solución total. Ninguna es menor que la otra. Ninguna. Todo lo que hizo en la cruz fue para que nosotros pudiéramos totalmente vivir una vida plena en Cristo Jesús. Su sangre para que no quedara ninguna acción nuestra, ninguno de nuestros pecados en nosotros. Ser totalmente libres de todos nuestros pecados, perdonados totalmente de toda acción pecaminosa. Pero no solo eso, sino también allí, en la cruz, pero ahora por su resurrección, poder disfrutar una nueva vida en Cristo Jesús. Es decir, escribe, la cruz, cuando el apóstol entonces termina su argumentación de la sangre, después arriba a la cruz, y cuando él menciona la cruz, menciona tres aspectos: su muerte, su sepultura y su resurrección. Y fíjense, mientras habla de la sangre, obviamente está hablando de la sangre derramada de Cristo, lo que hizo por nosotros, y que eso perdonó nuestro pecado. Pero cuando introduce el apóstol Pablo la cruz, ojo, es interesante ver cómo cuando él empieza a hablar de la cruz, habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero también de nosotros. Eso es extraordinario, lo que el apóstol Pablo aquí está aportándole a la iglesia. O sea, le está diciendo el apóstol que ahora en la cruz, ¿qué es la cruz? Es la identificación y la unión con Cristo. Escribe, la unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Por qué el apóstol hace esta distinción? Qué importantísimo, ¿no? Qué maravilloso. Porque es en la cruz, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, en donde nosotros ya no solamente hemos sido perdonados, sino que en esa condición operamos ya sin pecado, y allí queda en la cruz la naturaleza pecadora. Somos librados de esa naturaleza, y en esa cruz, por los efectos de la cruz en nosotros, Cristo puede manifestarse y puede formarse en nuestra alma para ser evidente en esta tierra. Entonces, ¿por qué esta distinción? Porque la sangre trata con todo aquello que nosotros hemos hecho, mientras que la cruz trata
con lo que nosotros mismos somos. Repito, la sangre trata con lo que hemos hecho, pero la cruz es tan importante porque la cruz trata con lo que nosotros somos. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo permanecía? Cuando uno lee Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy, juntamente con Cristo estoy crucificado. O sea, la vida permanente del apóstol Pablo, él la entendía en la cruz, porque la cruz es la única que trata con lo que tú y yo somos. La cruz es la única que trata. ¿Y por qué digo que trata con lo que somos? Porque termina con lo que somos y permite que Cristo se manifieste. Extraordinario. O sea, el apóstol decía, con Cristo estoy. No dice estuve, ni dice estaré. Dice estoy porque era su condición permanente. Él entendió que el efecto de la cruz trataba con él en un sentido de naturaleza y permitía que la naturaleza depositada en él se pudiera manifestar. ¿Cuál naturaleza? Pues la naturaleza de Cristo. Entonces, la sangre es para expiación, que no es poca cosa, vuelvo a decirlo, no es poca cosa, y tiene que ver con nuestra posición ante Dios. La sangre es necesaria porque es también, eso tenía que ver con la posición, con el estar delante de Él como, ¿no? Acuérdense que en la ley tenía esa imagen. Hay muchos pasajes en la escritura como esa sangre cubría, esa sangre cubría, esa sangre cubría. Había una condición que ante los ojos de Dios tenía que ser cumplida. Para eso fue la sangre. Y nosotros también, delante de Dios, estamos nosotros cubiertos totalmente, sumergidos en la sangre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, para pone allí en tus notas, nuestra posición delante de Dios, por supuesto, está extraordinaria, está arreglada, está perfecta, es gloriosa, porque el Señor ve al Hijo, el Señor nos ve cubiertos del Hijo de Dios. Entonces, la sangre, voy a decir nada más esto que escribí, la sangre es para expiación y tiene que ver con nuestra posición ante Dios y nuestro sentido de pecado. La sangre puede quitar, remitir mis pecados, pero si solo hace eso, el problema es que puede ser, el problema de solo quedarte el perdón es que eso no está arreglando la vieja naturaleza. Entonces, escribe allí, se necesitaba la cruz, ¿para qué? También para crucificarme, para que tú y yo pasáramos a esa cruz y fuéramos, ¿qué? Muertos en Cristo Jesús. Entonces, la cruz es el acceso a la nueva realidad, ya que nos lleva a la muerte y resurrección para nacer a una nueva vida. Repito, la cruz es el acceso a la nueva realidad, ya que nos lleva a la muerte y resurrección, y para poder nacer a una nueva vida. Por eso Pablo decía que él vivía crucificado juntamente con Cristo. Extraordinario, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor derrama su sangre en la cruz, pero no solo eso, sino que Él muere, es sepultado y resucita para que nosotros también pudiéramos ser incluidos y tener esa misma realidad que Él tiene de victoria, y esa misma realidad, libres no solo de las acciones, sino de la naturaleza de pecado, y ser resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Dice Josefa Amigón, dice Ofe López, por los efectos de la cruz nos transforma. Exactamente, la cruz es extraordinario. Yo por eso quiero tocar estos puntos, porque me parece que tenemos, que puede ser muy enriquecedor que podamos arribar a esos pasajes de Romanos 8, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero un poquito saber por qué, ¿no? ¿Por qué ninguna condenación hay? ¡Wow! Porque su sangre
nos perdonó todos los pecados, porque su sangre quitó todos los pecados y porque su muerte en la cruz también nos liberó de la naturaleza pecadora, y porque la cruz permanentemente en nosotros es la que termina con el viejo hombre, ¿no? Es la que aniquila al viejo hombre y la que permite que Cristo sea formado en nuestra vida y sea manifestado en nuestra vida. Extraordinario. Entonces dice Yosef Amigón, así es, no hay que morir a las cosas de la vida, hay que entender que estamos muertos a nuestra vida y ahora portamos la vida de Cristo a nosotros, y así las cosas de la vida no serán un problema. Exactamente, gracias, qué buen comentario. Entonces, por eso dije, el apóstol Pablo decía que él vivía crucificado juntamente con Cristo. O sea, él entendió eso, entendió ese reinar en vida. No puede haber reinar en vida si no nos entendemos todo el tiempo crucificados juntamente con Cristo, para que nuestro Señor Jesucristo sea el que se exprese y no nosotros. ¿Cómo arregló el Señor el problema de los pecados? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, vamos a ver el problema de los pecados. Los pecados, ¿qué ocasionó esto? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 5:8, apunten allí, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ya vieron? Vemos como el apóstol Pablo está mencionando dos aspectos. Estando ya justificados en su sangre, como diciendo, su sangre nos quitó todo pecado, pero por él, o sea, por su vida, qué maravilloso, por su vida. O sea, ya nos perdonó con su sangre los pecados, pero por su vida ahora en nosotros, como naturaleza, como sustancia, seremos salvos de la ira. Extraordinario. Romanos 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! ¿Cuál fue el problema que trajo el pecado al hombre? ¿Qué le sucedió? ¿Qué dice Romanos 3:23 que le ocasionó el pecado al hombre? Dice que eso le ocasionó estar destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Escribe allí. Vamos a ver nada más algo de la gloria de Dios para que podamos entender un poquito la magnitud, ¿no? La magnitud, porque es que el Señor obviamente tiene un plan perfecto. Yo el otro día, acuérdense que les decía, a mí esto me encanta poderlo entender un poquito más, porque me gustó, fíjense, me gustó haber arribado a un entendimiento por el Espíritu. Me gustó haber entendido algo, ¿saben qué? Me gustó entender que para Dios la mejor condición del hombre es la del hombre redimido. Eso me encantó entenderlo. Yo tenía una idea de que la mejor condición del hombre era del hombre allá en Adán, el Adán antes de haber pecado. Yo pensé que no existía una condición mejor que esa. Pero no, la verdad es que el Evangelio nos lleva a entender que la mejor condición del hombre es la del hombre redimido. Ese hombre que reconoce que es perfecto, fíjate, que es perfecto, que es justo, que es santo, que porta la naturaleza divina, que habita en Dios, que Dios lo habita en él, pero por la obra redentora del Hijo de Dios. Es un hombre perfecto que le da toda la gloria a Dios, porque ha sido redimido. ¡Qué maravilloso! Le da toda la honra al Hijo. Y no solo eso, sino que ahora precisamente, como tiene al Hijo, ese hombre redimido puede expresar al Hijo
al Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces a mí eso me movió muchas cosas, insisto, porque yo tenía una tendencia de regresarme hasta el Génesis para ver el ideal. Pero el ideal somos nosotros. Y no por nosotros, sino el ideal somos nosotros en el diseño de Dios, porque en el diseño de Dios el ideal es un hombre perfecto, redimido, en quien habita su Hijo y en quien se expresa su Hijo. Y ese hombre redimido le da toda la gloria a Dios. Eso está buenísimo. Por eso estamos tocando esto, ¿no? Porque ¿qué fue lo que el hombre perdió? Vean Romanos 3:23 y con esto ya voy a terminar. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? El hombre dice que quedó destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, escribe allí, es la expresión de sí mismo. La gloria de Dios es la manifestación de todos sus atributos en perfecta armonía. Repito, es la expresión de sí mismo. Esa es la gloria de Dios. Entonces, el hombre había sido creado, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado su plan, jamás echó a perder su plan, chicos. Su proyecto no lo ha cambiado. Jamás nada se ha salido de control. Dios, ya lo dije, el Señor, de hecho, desde el principio, Él quería llegar a la redención. Por eso la redención es eterna. Por eso la cruz es eterna. Por eso el Cordero fue inmolado desde la eternidad. Nosotros solo vimos aquí su manifestación temporal o cronológica. Pero por eso toda la redención es una realidad eterna que el Señor quería manifestar. Vean qué glorioso. Por eso es que el Señor desde un principio nos está enseñando, vean qué hermoso, que Él quiere un vehículo donde expresarse, donde expresar su gloria. Pero si el hombre queda destituido de la gloria, entonces el hombre quedó destituido de ser la expresión de Dios. ¿Ya vieron? El hombre, al quedar destituido de la gloria de Dios, quedó destituido de poder ser la expresión de Dios. Jamás iba a poder ser ese hombre la expresión y la manifestación de todos los atributos de Dios. Pero Dios quería que ese hombre fuera la expresión de Él y la manifestación de todos los atributos que Dios tiene. Para eso fue creado el hombre, para manifestarlo a Él. Y se dan cuenta cómo nosotros ahora por el Evangelio, por el Espíritu, podemos entender lo mismo. Que realmente nosotros nos salvó el Señor nos creó y nos salvó precisamente para ser la expresión del mismo. O sea, qué hermoso. Estamos perfectamente alineados y entendiendo que para eso el Señor nos salvó. O sea, por eso a veces invertimos hasta un poquito de más tiempo y parece que le damos vuelta al asunto y repetimos para que el Señor nos salvó. ¿Cuál fue el propósito de que te haya salvado a ti, de que me haya salvado a mí? ¿Por qué nos salvó? ¿Cuál es la razón? Y por eso repetimos mucho, pero qué maravilloso que podamos entender hoy en una medida mayor, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Cada vez mejor, cada vez mayor, cada vez lo podemos no solo verbalizar, sino lo podemos vivir, lo podemos expresar, podemos dejar las cosas que son vanas, que no valen la pena, y enfocarnos verdaderamente en que Él sea expresado a través de nosotros. La gloria de Dios es Él, es Cristo, porque Cristo es la expresión de Dios mismo. Cristo es la manifestación de todos los atributos de Dios. Por eso es que tú y yo, cuando nos salva, nos imparte la vida del Hijo. ¿Para qué? Para nosotros cumplir el propósito eterno del Padre, que podamos manifestar a Dios, que Él pueda expresarse aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Ven qué maravilloso? Entonces, esa es la gloria de Dios. Por eso cuando dice Romanos 3:23, que el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, eso está fuertísimo. Lo que está diciendo es, el hombre, después del pecado, no puede, él, en esa condición,
no puede ser la expresión de Dios. Aunque se esfuerce, aunque haga cosas buenas, porque de hecho lo que lo mató fue comer, fue desobedecer al comer el fruto de un árbol que le daba el conocimiento del bien y del mal. O sea, de hecho, lo que lo mató fue el conocimiento de hacer el bien. Por eso, aunque haga el bien, ese hombre en esa condición, aunque haga el bien, nunca puede ser la expresión de Dios. ¡Qué terrible! En otras palabras, quedó destituido de manifestar los atributos de Dios, aunque tenga muchas habilidades, aunque tenga muchas capacidades, aunque sea muy inteligente. No puede ese hombre en esa condición manifestar lo glorioso de los atributos de Dios en su vida. Dice Yosef Amigón, por amor de sí mismo, y nosotros estamos en Él, tan glorioso que no nos puso fuera de su amor, sino en Él. Amén. Dice Kika Cuellar, la gloria de Dios maneja mi vida. Ok, dice, entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, imagínate, escribe en tus notas, todo fue creado en esa gloria. Todo fue creado para su gloria. Todo fue creado en esa gloria. Por eso todo fue creado en Él, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Por eso la gloria de Dios es Cristo mismo. Es la sustancia con la que Dios creó todas las cosas. Qué extraordinario, qué maravillosos. Y tú y yo fuimos creados para su gloria. Fíjense, yo me acuerdo cuando estudiamos hace años, ¿no? Fuimos creados para su gloria y para su alabanza, para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Lo primero que pensábamos es que íbamos a estar cantando todo el tiempo, ¿verdad? Fuimos creados para alabanza de su gloria. Vamos a alabar y adorar, porque fuimos creados para alabar y adorar. No. No está hablando de música, no está hablando de cantos, no está hablando de canciones, o no está hablando de hacer cultos enormes de alabanza, de adoración. Vamos a hacer cultos grandes, alabemos cada vez más, porque para eso nos creó Dios. No se está refiriendo específicamente a eso, aunque no está mal que alabemos, lo he dicho muchas veces, no está mal que adoremos y que alcemos las manos y que cantemos, pero lo que está diciendo es que fuimos creados para alabanza de su gloria, es que fuimos creados ¿para qué? Para ser la expresión de Él mismo, y así eso genere alabanza en todo el mundo. O sea, que el mundo vea y diga, ¡wow! Dios se está expresando en la tierra. Sí, o sea, ¿y quién es? Por eso dije, ¿quién es la expresión de Él? Pues es el Hijo. El Hijo es la expresión, es la expresión visible del Dios invisible. Es el que deja ver a Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando tú y yo en esta realidad somos formados en Cristo y permitimos que ese Cristo sea manifestado a través de nosotros y cada día más, entonces nuestra vida está haciendo eso que nos enseñan las Escrituras. Estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, para alabanza de su gloria. Pero eso no es cantar, ya lo vuelvo a decir. Eso no es adorar, eso no es llorar en un altar por horas, porque cómo te estoy alabando y aquí estoy yo, mírame. No se refiere a eso. Se refiere a ¿qué? A ser la expresión de Cristo en la tierra, la expresión de Cristo en la tierra que genera obviamente, mira, la expresión de Cristo en la tierra a través de la iglesia, a través de ti y de mí y de todos. Cuando Cristo se expresa en nosotros, siempre provocará la alabanza en la tierra. O sea, siempre la gente dirá, wow, Dios está, oye, eso está extraordinario, Dios está haciendo cosas, wow, es Dios el que lo tiene que estar haciendo, porque esto no puede ser hecho por ti, eso no puede ser hecho por mí, ni por ninguno de nosotros, solamente puede ser hecho por Dios, por la vida perfecta de Cristo que se está manifestando a través de nosotros. Qué maravilloso, qué extraordinario es el Señor.
Dice Yosef, adoradores en espíritu y en verdad. Así es, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es un adorador en espíritu y en verdad? Es alguien que expresa, ¿verdad? ¿Saben qué es un verdadero adorador? Es alguien que está expresando la vida de Cristo. No es alguien que está cantando muy bien o que está tocando unas muy bonitas así y que está metiéndose allí a hablar en lenguas. No estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que la expresión de adoración es la expresión de la vida del Hijo, porque el Padre además no recibe ningún otro tipo de fruto más que el fruto de la vida del Hijo. Amén, qué extraordinario. Eso es hermoso. Ok, entonces, ¿qué pasó con el hombre? El hombre menospreció la gloria de Dios y buscó su propia gloria. Entonces fue destituido de la gloria de Dios y de esa manera el hombre quedó muerto, porque resulta que la gloria de Dios es la vida de Dios. Dios también en su vida tiene contenido todo lo que es Él, y por eso la vida de Dios, toda la plenitud de Dios está contenida en Cristo. Entonces, lo que al hombre le pasó es que el hombre quedó inhabilitado de ser un depósito de la vida de Dios, que es el Hijo mismo, y si el hombre no tiene al Hijo, no puede expresar a Dios. Entonces, si no puede expresar a Dios, no puede ser para alabanza de su gloria. Y si el hombre no puede ser para alabanza de la gloria de Dios, perdió su propósito. Eso es estar muerto, separado de Dios, sin la vida de Dios. El hombre creando su propia o generando su propio estilo de vida sin Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender cómo es que arribamos hasta esta realidad, ¿verdad? La sangre de Cristo. La próxima semana vamos a ver un poquito de la sangre y de la cruz. Hasta aquí le vamos a dejar hoy. Hoy pudimos ver un poquito, también ahí caminando, ¿verdad?, de cómo es que el Señor trae la solución total para el hombre con su sacrificio perfecto, el derramamiento de su sangre, y también con esa cruz en la cual nosotros nos identificamos y somos, ¿verdad? Si fuimos destituidos de la gloria de Dios, fíjense, en Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, en Cristo ahora la gloria de Dios nos habita. ¡Qué maravilloso! En Adán fuimos destituidos de la gloria, en Cristo ahora hemos sido llenos de esa gloria, porque esa gloria es Cristo. Pero vamos a seguir viendo cómo es que el Señor nos ha llevado hasta esta condición tan perfecta, ¿vale? Así que, chicos, familia, qué bueno que se conecten.